Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el Adán cromosoma Y. La Biblia dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, a todos da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los humanos, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen al Señor nuestro Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En 1665, Robert Hooke, médico inglés, descubrió la célula. En 1831, Robert Brown descubrió el núcleo celular. En 1841, el botánico suizo Carl Wilhelm von Nageli, observando la mitosis, descubrió los que en 1889 Wilhelm von Waldeyer llamó cromosomas. En 1868, el investigador suizo Friedrich Miechner aisló el ácido nucleico, o sea el ADN, del núcleo celular. En 1882, el citólogo alemán Walter Flemming definió la cromatina, que durante la mitosis se organiza en filamentos que posteriormente serían llamados cromosomas. En 1889, August Weismann establece su teoría cromosómica de la herencia, o sea que los cromosomas se asocian con la herencia. En 1902, el médico estadounidense Walter Sutton y simultáneamente Theodor Boveri, un embriólogo alemán, proponen que los factores hereditarios de Mendel están físicamente localizados en los cromosomas. Y en 1909, el botánico danés Wilhelm Johansen llamó genes a los factores hereditarios de Mendel. En 1910, el zoólogo Thomas Hunt Morgan, Premio Nobel 1933, descubre que hay pares homólogos de cromosomas, que su número es característico para cada especie, que las células reproductoras, o sea los gametos, espermatozoides y óvulos del padre y de la madre contribuyen con la mitad de los cromosomas iguales, o sea de los homólogos, y descubre lo que W. Sutton había sospechado: los cromosomas sexuales X y Y, que no son homólogos, pues heredan diferente información genética. En 1943, Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy descubren que el ADN es el material hereditario. También se descubrió que comparado con el cromosoma Y, hay más información hereditaria en el cromosoma X, que es más grande y que hace que el genoma, o sea el conjunto de genes de la hembra, sea 1% mayor que el del macho. Esto es porque en la hembra o mujer hay más órganos de la reproducción, más hormonas sexuales y más complicadas funciones como la menstruación y la gestación. En los mamíferos heterogaméticos, o sea los que tienen gametos con cromosoma sexual X o Y, el cromosoma Y es producido exclusivamente por el macho. En los ovíparos, el cromosoma Y es transmitido por las hembras y generalmente está ausente en el resto de los animales. En estos, el sexo no está condicionado por un cromosoma, salvo en algunos insectos, en los que el sexo femenino aparece si hay diploidía, o sea cuando hay doble cromosoma X, y el sexo masculino aparece si hay haploidía, o sea la mitad de cromosomas sexuales, o sea un solo cromosoma X. En el cromosoma Y hay una región con genes que programan la formación de las estructuras propias del sexo masculino, incluyendo los testículos, que a su vez producen los gametos masculinos, o sea los espermatozoides con cromosoma sexual X o Y, y la hormona testosterona, que es la responsable de regular las funciones y características sexuales secundarias que hacen que el fenotipo, o sea, la apariencia externa del individuo, sea inequívocamente masculino.
Estudios recientes de filogenia, o sea de parentesco, descubrieron que todos los cromosomas Y descienden necesariamente de un solo y primer ancestro humano varón al que se le denominó Adán cromosoma Y. Esto descarta la teoría de la evolución que dice que el humano actual, el Homo sapiens, descendió a partir de los simios y varias líneas de humanoides. Así, los científicos aseguran que la genética poblacional parte de ese Adán cromosoma Y que necesariamente fue contemporáneo de la primera mujer llamada Eva mitocondrial, y en quien apareció por primera vez el cromosoma Y, que se reprodujo y transmitió a toda la población masculina hasta la actual del Homo sapiens. Octavio Rico, un investigador, dice: la filogenia molecular ha encontrado una amplia gama de marcadores genéticos con muy prometedoras perspectivas. Los investigadores tratan de leer en los genes la información que explicaría el origen de los linajes moleculares de las mujeres codificados en el ADN mitocondrial y de los varones codificados en el cromosoma Y. Tal y como sucede con el ADN mitocondrial, Dorit y colaboradores descubrieron que un segmento, o sea un intrón del cromosoma Y con 729 bases, o sea nucleótidos, no está sujeto a las recombinaciones como lo están el resto de los genes. Esto permite rastrearlo hasta su origen en el llamado Adán cromosoma Y, el Homo sapiens, ancestro de todos los varones de esta especie. Así, calculando el ritmo con que se acumulan los cambios irreversibles en el cromosoma Y, se puede determinar con bastante exactitud cuánto hace que apareció el portador del primer cromosoma Y intacto, y estos cálculos se hacen más precisos si se combinan con los mismos cálculos hechos en el ADN mitocondrial, transmitido también sin recombinaciones, solo por la madre. Aunque hay la teoría basada en suposiciones de que por evolución pudieron haber aparecido varios Adanes cromosomales Y, que al tener puras hijas su genealogía se perdió, las evidencias dicen que desde el principio toda la humanidad procede de una Eva y un Adán Homo sapiens, que para que sobreviviera la especie necesariamente aparecieron juntos, adultos, sanos y fértiles. Hasta fines del siglo XX, la antigüedad de los pocos fósiles humanos encontrados se calculaba muy arbitrariamente entre 1 y 3 millones de años, pero los estudios recientes de genómica, ciencia que estudia los genes, han comprobado científicamente que los humanos desde su primera aparición son únicos, sin parentesco con los simios y de mucho más reciente aparición. Por ejemplo, un estudio biológico de la Universidad de Stanford sobre 93 polimorfismos genéticos humanos hallados en el cromosoma Y en 1000 individuos de 21 regiones del mundo, calculó que el antepasado o grupo de antepasados masculinos comunes a todos los humanos actuales vivió en África hace unos 40.000 a 50.000 años, que es mucho menos que el 1 a 3 millones de años propuesto por los evolucionistas. Pero estudios genéticos publicados 10 años después encontraron una tasa de mutaciones para el ADN, incluyendo el del cromosoma Y, hasta 20 veces mayor a la que primero se calculó, lo cual indicaría que la Eva mitocondrial y el Adán cromosoma Y pudieron haber vivido hace apenas unos 7.500 años. Además, se ha teorizado que después del diluvio, el aumento de la dañina radiación solar incrementó 27 veces el ritmo de las mutaciones del ADN, lo que en pocas generaciones, de Noé a David,
se tradujo en una disminución de la edad promedio de cientos de años a menos del 10%, o sea, a 80 años en promedio, y también un aumento en la aparición de las enfermedades degenerativas como el cáncer. Estos hallazgos coinciden con los de otro estudio de 1996 sobre la probable edad del adrencromosoma y la EVA mitocondrial. Además, J. Sanford ha calculado que ha habido unas 200 generaciones, aproximadamente 5 a 6 mil años, desde el adrencromosoma Y hasta nuestro tiempo. Y Frank Sherwin, por su lado, calculó que el Homo sapiens ha existido solamente desde hace unos 6.000 años. Además, en todos estos estudios y más, se encontró que el Homo sapiens solo tiene ADN y genes humanos, y por lo tanto que no hay evidencia genética de que alguna vez haya tenido parentesco alguno o genes de humanoides, simios o un ancestro común a ambos. A partir de que el genoma humano en el 2010 y el genoma del chimpancé en el 2013 se completaron y compararon, las evidencias de su falta de parentesco son cada vez mayores. Ernest Mayr reconoció que una especie está formada por los seres vivos que pueden engendrar hijos fértiles, y David Reich y colaboradores de la Universidad de Harvard comprobaron en 2010 que el ADN del Homo antecesor y de los neandertales de Europa, Asia, África y América corresponden en todos no a ADN de homínidos, sino a la misma y única especie de humanos, el Homo sapiens, que dejó desde su primera aparición sus huellas, pinturas y artefactos distintivos. Sobre todo porque específicamente las diferencias entre el cromosoma Y del humano y el del chimpancé son monumentales. Por lo tanto, a la luz de la genómica, es realmente ridículo seguir sosteniendo que hay parentesco entre ambos, simplemente porque el ADN, como el de todos los seres vivos, se parecen en más del 90% porque están formados por los mismos 4 nucleótidos: adenina, timina, citosina y guanina. La Biblia dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, han errado en cuanto a la fe. Reconoce que el Creador es Dios y que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.